tú quisiste ser escritor en el momento en que leíste la entrada "Muerte en la espasa". ¿Es así eso? Sí. Bueno, desmonta esta leyenda entonces, porque sí, me parece algo legendario. Es una exageración, como todas las cosas que quedan, digamos, fotografiadas, y entonces luego se les da en la... Y ahora además con internet esto pasa más, que de repente alguien encuentra un dato en tu biografía que era un dato banal, pero lo ponen y de repente pues se convierte en un dato importantísimo, ¿no? No, yo conté en cierta ocasión, bueno, lo he contado, en cierta ocasión no, he contado 200 veces, que en mi casa no había libros, pero había un libro gigantesco que resumía en cierto modo a todos, que era la Enciclopedia Espasa, que es una enciclopedia que por cierto ha cumplido no hace mucho un siglo y se ha dejado, me parece, de editar como un libro de papel. No sé, me parece que quedan algunos ejemplares, pero ya no, creo que está en formato digital, pero ya como papel. Y precisamente con ocasión del centenario y del cierre en alguna medida, publicamos un libro, me encargó la editorial publicar un libro que se tituló Un mapa de la realidad, en donde yo publiqué un prólogo en el que contaba un poco cómo había sido mi experiencia con esta enciclopedia, y luego una especie de antología de textos de esa enciclopedia que a mí me fascinaban, ¿no? Entonces decía que como en casa no había más que ese libro, pero eran 100 tomos, y yo una tarde de estas de aburrimiento de verano, pues lo descubrí, eché mano de la enciclopedia y me quedé fascinado de las cosas que contó. Primero de las ilustraciones, porque era una enciclopedia que estaba muy bien ilustrada, con láminas fantásticas de color, los mapas, era de una belleza increíble. Yo la conservo y todavía las ilustraciones no han perdido, porque entonces se editaba con mejores tintas que ahora y no han perdido la calidad. Hace poco hicieron un reportaje en casa y estuvimos mirando algunas láminas, y por ejemplo la de mimetismo, donde se ven los animales confundidos con las hojas y tal, guardaba todavía todo el brillo y toda la fuerza de cuando fue publicado, ¿no? Bueno, entonces yo me pasaba las tardes del verano pues mirando aquella enciclopedia y buscando, como hacen los niños cuando tienen el primer diccionario, pues la primera palabra que buscan es puta, ¿no? Pues entonces buscaba aquellas palabras que, bueno, a mí me llamaban la atención, ¿no? Y entonces en ese paseo pues caí en la palabra muerte. En la palabra muerte, en la Enciclopedia Espasa, ocupa muchísimas páginas. Si se sacaran de ahí y se publicara un libro, ocuparían un volumen. Fascinante todas las historias, sobre todo desde una mirada infantil, preadolescente, pues eran historias muy morbosas, porque contaba cómo se hacía una autopsia, por ejemplo, ¿no? Era un momento en el que la autopsia estaba muy de moda cuando se escribe ese artículo, ¿no? Y cuentan cómo se sacan las vísceras, y con precisiones muy sorprendentes, como diciendo, y si en el lugar donde se ha producido la muerte no hay medios para analizar las vísceras, se introducen en una vasija de barro y se llevan a la capital, decía, ¿no? Y luego explicaba cómo averiguar si alguien que aparentemente está muerto de verdad o no, y al sistema este que todos conocemos de acercar el espejo a la boca para ver si el espejo se empaña, añadía otro realmente sorprendente, que consistía en acercar una cerilla encendida al dedo gordo del pie del muerto, o del supuesto muerto. Y entonces decía, si el dedo se hincha y estalla, no está muerto. Y bueno, era un artículo todo es fascinante, y todavía más fascinante desde una mirada infantil, ¿no? Pero lo sorprendente era el final del artículo, ¿no? Y el artículo terminaba contando
la siguiente historia. Decía que había en Segovia un individuo cuya mujer estaba embarazada y ya a punto de dar a luz, pero en ese momento él tenía que salir de viaje por alguna razón. Entonces ese hombre cogía su caballo y se iba. Y cuando estaba a medio viaje, en una posada, llegaban unos mensajeros y a decirle que su mujer había muerto y que tenía que regresar. Entonces el hombre coge de nuevo su caballo, regresa corriendo para asistir al entierro de su esposa, pero cuando llega la han enterrado ya. Entonces va al cementerio y pide que abran la tumba para despedirse de ella. Y en el momento de abrir la tumba se escucha el llanto de un niño. Era el niño del que estaba embarazada esta mujer, que estaba naciendo en ese instante de la madre muerta. Y claro, la historia ya es para ponerte los pelos, que aquí la estamos contando como si fuera una cosa normal, ¿no? Pero ya es para ponerte los pelos de punta. Pero lo bueno es cómo terminaba, ¿no?, la historia, porque, bueno, contaba esta historia y añadía esta frase literal que voy a decir ahora, referida a ese niño que estaba naciendo. Decía de él: y vivió muchos años llegando a ser alcalde de Jerez. Entonces, y este era el final, claro, y este era el final del artículo muerte en la Enciclopedia Espasa, ¿no? Bueno. Y claro, bueno, pues imagínense, ¿no? Pues yo con 12 o 13 años leyendo aquella historia espantosa, ¿no? Realmente mis padres estarían muy contentos de que yo me leyera la enciclopedia, pero no sabían las barbaridades que yo estaba leyendo allí, ¿no? Y ya de mayor, claro, porque esto en aquel momento yo no pude, lógicamente, verbalizar así, pero de mayor, en una de las veces que te preguntan por qué, pues yo respondí que seguramente la primera vez que yo tuve la impresión de estar ante un texto literario, ante un fenómeno literario, es decir, ante la literatura, seguramente fue esa. ¿Por qué? Pues porque ese texto reúne todo lo que para mí tiene que ver con la literatura. Para mí la buena literatura es aquella en la que los recursos estéticos o morales que tienes no te sirven de nada. Es decir, cuando tú entras en un texto, tú entras en un texto armado con una serie de recursos estéticos y morales. Cuando esos recursos estéticos y morales no te sirven de nada, ese texto es cojonudo. ¿Y qué pasaba en este texto? Que, sobre todo desde la mirada infantil, pues que era imposible saber si era un texto de terror o de humor. Pues claro, si te reías, te sentías mal. Joder, es que esto es muy fuerte. Pero si no te reías, pues también, porque a terminar con esa precisión de vivir muchos años. Y entonces esa ambigüedad de no saber si frente a qué clase de género estás, esa ambigüedad a mí me parece que en alguna medida me marcó, porque en alguna medida me dijo qué era la literatura, ¿no? Es decir, o sea, si yo consigo colocar al lector frente a un texto que el lector no sabe qué diablos es aquello, no sabe si debe reír o debe llorar, yo creo que eso es para mí un texto literario. O sea, esa ambigüedad es, creo, lo específico, una de las especificidades de la literatura, si alguna tiene, que es difícil, ¿no? Pero esa sería. Y entonces, esa respuesta mía frente a esta historia, pues ha quedado ahí congelada, y como siempre intentamos buscar respuestas muy mecánicas a todo, pues cuando dicen Millás se hizo escritor gracias a un texto, tal. No, pues aquel texto indudablemente me marcó sin duda, y me marcó mucho.